Monetario, coordinado por Ecuador, llegó a Quito desde Israel con 116 ecuatorianos y 78 ciudadanos de diferentes nacionalidades de la región, según comunicó la Cancillería de nuestro país. ¿Israel se encuentra cerrado por el conflicto con Palestina? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en este momento Saad Sarid, él es embajador de Israel en Ecuador. Usted acaba de llegar recién, embajador, bienvenido. Muchas gracias, así es, acaba de llegar hace una semana que estoy acá en Ecuador. Conversemos un poquito sobre lo que está pasando. Recién tuvimos la llegada de este vuelo humanitario desde Israel, que no solo vinieron ecuatorianos, sino también algunos ciudadanos de otros países de la región. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Está cerrada la salida? ¿Hay problemas para salir de Israel o no? Bueno, lo que pasa en este sentido es que algunas compañías aéreas extranjeras han anulado sus vuelos a Israel, pero el aeropuerto está abierto, el país está abierto y algunas compañías, entre sí las compañías israelíes, siguen funcionando como de costumbre. ¿Y hay un éxodo de ciudadanos de Israel que quieren salir o no? Para nada, al revés, estamos muy orgullosos que el éxodo es al otro sentido, ¿no? Hay miles y miles de israelíes de todo el mundo que están tratando de llegar a Israel. Y no es fácil porque hay menos vuelos, hay mucha demanda para regresar a Israel. También acá de Ecuador hay israelíes que quieren, la mayoría ya lo hizo, que regresó a Israel para participar en la lucha contra Hamas y para estar con su pueblo. ¿Y se tiene datos de cuántas personas están saliendo o han salido ya de Israel, es decir, extranjeros? Que salieron de Israel, no tengo los números, pero son algunos miles. Ahora, ¿cómo está la situación en las fronteras de Israel? ¿Están abiertas todas las fronteras o no? Bueno, normalmente tenemos fronteras abiertas con Egipto y con Jordania, con quien tenemos acuerdos de paz, pero con los otros países como Líbano o Siria, las fronteras están cerradas siempre, porque no hay acuerdos, no hay relación entre ellos. Pero de las fronteras que están abiertas siempre, siguen siendo abiertas. Ahora hablemos un poco del tema de la ayuda humanitaria. Sí. Tenía datos aquí que se estaba permitiendo que llegue ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Incluso habían algunas autoridades que habían mencionado en Israel que se va a permitir la ayuda, que entre la ayuda humanitaria, pero esta debe dirigirse solo a aquellas personas que están tratando de huir de Gaza. Claro, bueno, obviamente Israel está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria, como no cabe duda. La única condición que tenemos es que nosotros podemos ver lo que se está entrando para estar seguro que no se entre más armas para Hamas que está en Gaza. Pero estoy muy feliz que me preguntaste Gisela, porque cuando hablamos de ayuda humanitaria o de situación humanitaria, normalmente hablamos de los palestinos. Pero yo pregunto, ¿qué pasa con la ayuda humanitaria o con la situación humanitaria de los rehenes israelíes, de los secuestrados? Hay como 200 personas que fueron secuestrados, raptados de sus casas, de sus camas, en la mañana. Ahora están en la franja de Gaza, no sabemos dónde, en los sótanos de Hamas, sin comida, creemos, sin medicamentos, sin ver o hablar con sus familias. Hay que pensar de ellos también. ¿Y han recibido algún tipo de ayuda? Es decir, sí, se habla mucho de si Israel permite o no la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, porque hay cientos de miles de personas. Recordemos que Gaza es una de las zonas más densamente pobladas por kilómetro cuadrado del mundo, ¿no? Hay mucha gente ahí y que si se cierran las fronteras, porque entiendo que Gaza ha vivido durante las últimas décadas, digamos, de ayuda humanitaria que viene del exterior, porque Gaza en sí no produce nada, ¿no? Y siempre Israel ha contribuido en el paso de esa ayuda humanitaria. ¿En algún momento en este conflicto cerró ese paso? Los pasos de vez en cuando están cerrados por razones militares, por razones operacionales. Muchas veces, a propósito, es el otro lado, es Hamas que está cerrando los pasos, porque él controla los pasos del otro lado. Uh-huh. Pero yo quiero decir algo un poco más amplio, o sea, quisiera ver el asunto un poco desde lejos. Es verdad que la franja de Gaza es densamente poblado, como acabas de decir.
pero es la decisión de Hamas o de la gente ahí de no transformar a la Franja de Gaza como una Singapur, porque Singapur también es muy congestionado, y mira qué milagro de economía y de buena vida tienen los civiles en Singapur. Fue la decisión de Hamas, que está controlando la Franja de Gaza desde el 2007, a transformar a Gaza a un nido de terror. Y ellos eligieron dedicarse a la destrucción de Israel, obviamente, en vez de la construcción de su Franja de Gaza. Usted mencionó la preocupación de que el mundo también sepa que se necesita ayuda para aquellos israelíes que fueron secuestrados por Hamas y que hoy se encuentran en ese territorio en manos de este grupo terrorista. Pero sí han habido anuncios de ayuda a Israel en sí. Por ejemplo, Joe Biden señaló que va a visitar incluso Israel como una forma de mostrar su apoyo al pueblo israelí. ¿Este mensaje es un mensaje de unión con los países de Occidente? Creo que sí, obviamente creo que sí. Primero tengo que decir que recibimos apoyo y solidaridad de casi todo el mundo. Estamos muy orgullosos de eso. Es verdad, el presidente Biden va a llegar mañana como una demostración de apoyo, como usted dijo, pero su visita tiene otras razones, y esas razones tienen que ver con Irán. Y me explico. El ataque de Hamas, cruel, y nunca vimos un ataque tan cruel, nunca fue un día donde tantos judíos fueron matados. Desde el Holocausto, no había ni un día así. El movimiento del terror Hamas está bajo la influencia de Irán, está liderado por Irán. Es Irán que financia a Hamas, que entrena a los soldados de Hamas y que apoya a Hamas. A propósito, es igual con Hezbollah en el norte, en el Líbano. Al igual, ellos son otro tipo de organización, son chiitas, pero también son bajo la influencia de Irán. Irán también está tras Hezbollah como detrás de Hamas. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que Irán está amenazando a estar en la guerra también como Hamas. A apoyar Hamas, pero militarmente. Ya sufrimos en estos días, cuando estamos hablando, ya sufrimos misiles y cohetes desde Líbano, desde el norte también, desde Hezbollah. Pero todavía no mucho, o sea, puede ser mucho peor. Y la visita del presidente Biden, regreso a eso, no es solo para solidarizarse con Israel, sino para demostrar a Irán que tienen que estar muy cuidadosos y no entrar en la guerra también. Ahora, acabo de recibir una noticia en este momento que salió hace pocos minutos, que dice que el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el movimiento extremista Hamas, informó que murieron más de 500 palestinos tras la explosión en el Hospital Nacional Árabe, producto de un supuesto ataque israelí. Frente a esto, el presidente de la Autoridad Palestina declaró 3 días de luto. Hasta el momento se conoce que 600 ciudadanos resultaron heridos. Esta es una noticia en desarrollo, dice. Es decir, ¿un blanco puede ser un hospital en Gaza? Claro que no. Yo no tengo esa información. Es algo que pasó, es de último minuto. Pasó en este momento. Obviamente Israel no tiene a los ciudadanos de Gaza como objetivos o como meta para sus acciones en Gaza. Tenemos solamente un enemigo, y eso es Hamas, el movimiento terrorista de Hamas. El pueblo palestino en la Franja de Gaza o en otros lugares no son nuestros enemigos, y al final de esta guerra vamos a tener que saber cómo vivir con ellos. Espero que eso es un fake o falsa información. Ojalá que no. Sí, es muy lamentable. Obviamente no fue a propósito, sí pasó, ¿no? Y de todas maneras hay un responsable solo de lo que está pasando en Gaza, en el pasado y en el presente, y eso es Hamas. Y hay algo que aclarar también, que justamente hablábamos en una entrevista que tuve con Sergio Green, sí, profesor y experto en el tema del conflicto israelí-palestino en Israel. Y justamente era esta de diferenciar a Hamas del pueblo palestino, y también diferenciar a Hamas de la autoridad palestina. Autoridad palestina en manos de Mahmoud Abbas, que es, digamos, la autoridad más alta
como digamos un presidente, pero se le llama Autoridad Palestina, no es Hamás, es decir, no tienen relación porque Hamás, entiendo, se maneja autónomo en Gaza. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Si hablo de la historia en una o dos frases, en los años 90, cuando tuvimos las charlas de paz con los palestinos, o los acuerdos de Oslo, Eso era con Yasser Arafat, ¿verdad? Eso fue con Yasser Arafat en ese entonces, sí. Después de los acuerdos de Oslo se construyó, no sé cómo decir, la autoridad palestina. Y se estableció. Ajá. Sí, se estableció, exactamente, la autoridad palestina, liderada por Arafat y ahora por Mahmoud Abbas. La autoridad palestina es supuestamente la entidad que debe controlar en Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Lo que pasó en el año 2005, nosotros salimos de la Franja de Gaza. Desde el año 2005, a propósito, no hay ni un soldado ni un ciudadano israelí en la Franja de Gaza, y todo lo que está pasando ahí desde ese entonces es 100% responsabilidad de Hamás. Bueno, el 2005 salimos de la Franja de Gaza y la autoridad palestina supuestamente tenía que estar controlando la Franja de Gaza desde ese entonces, pero fue el movimiento Hamás que se apoderó de la Franja de Gaza, se expulsó a los empleados de la autoridad palestina y está controlando a la Franja de Gaza desde entonces. O sea, sí hay una separación, no es la autoridad palestina que está a cargo de la Franja de Gaza. Eso es importante aclararlo, creo, porque hay mucha gente que relaciona lo que está pasando con Hamás y con Gaza con el pueblo palestino. Y no es así, ¿no? Yo creo que hay que diferenciarlo eso y que quede muy claro. Para nada, estoy de acuerdo, y como dije antes, el pueblo palestino no es nuestro enemigo. Hay en Israel 20% de la población de Israel son palestinos. Hay palestinos, obviamente, en Cisjordania, en Judea y Samaria, y también en la Franja de Gaza. No somos enemigos, al revés. Y vivimos juntos cada día y queremos seguir viviendo. No tenemos otro remedio que seguir viviendo juntos. El movimiento terrorista de Hamás, que si alguien no sabe, es un movimiento fundamentalista, islamista, que se dedica a la muerte en vez de a la vida, que tiene solo una cosa que quiere hacer, o dos cosas que quiere hacer. El primero es matar a los judíos como tales, no importa dónde, no importa cuándo, sea fuera de Israel, en Cisjordania, no importa dónde. Y la otra cosa él que quiere hacer es apoderarse a Israel misma. Él no reconoce al derecho del Estado de Israel a existir, y piensa jamás que es su derecho a estar en poder en todo lo que es el país de Israel. Y según nuestro punto de vista, lo que creemos que está pasando es que Hamás vio que Israel está quebrando ¿cómo lo voy a decir? Está de nuevo, se acepta por los países árabes de la región. Eso empezó, o sea, los países de amistad o de paz desde Israel y los países árabes, empezó con Jordania y Egipto, siguió ahora con... ¿Podría estar en riesgo esa paz que han firmado, que han logrado y que les costó tantos años a Medio Oriente lograr? Esa paz con Egipto, esa paz con Jordania, ¿podría estar en riesgo? Creo que no. Esos acuerdos de paz han mostrado mucha resiliencia durante los años, y no creo que hay ningún problema con la existencia de esos acuerdos de paz. Lo que quería decir es que parece que ahora, como hay un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, que es un país muy, muy grande e importante, a Irán eso no le gusta, porque Irán se ve como un rival de Arabia Saudita, y es Irán que está operando a Hamás a atacar a Israel para lastimar el acuerdo de paz que estamos casi por tener con Arabia Saudita. ¿Cuál podría ser la consecuencia de que Irán intervenga de forma bélica con el conflicto que hay con Gaza hoy en día? Sí, esa posibilidad existe, y como mencioné antes, la visita del presidente Biden, entre otras cosas, fue para señalar a Irán que mejor no lo hagan porque van a sufrir. Ahora, quisiera concluir también con...
algunos impases diplomáticos que ha generado este conflicto en países como España, por ejemplo. ¿Se está reconfigurando las fuerzas de apoyo a Israel? ¿Qué pasa con España? No sé de qué se trata. ¿Fuerzas de apoyo a Israel de España? No sé de qué se trata. No, hay un conflicto. Algunos sectores en el gobierno de España no le quiso dar el apoyo a Israel. ¿Qué apoyo? Apoyo, o sea... ¿Solidaridad con Israel? Sí, eso la verdad no sé exactamente qué pasa con la expresión de solidaridad de España, pero puede ser. Hay países que piensan distinto, es su derecho. ¿Qué sucederá con los límites de Gaza después de este conflicto armado? ¿Con los límites, las fronteras que tiene Israel con Gaza? Que digamos es mayoritariamente Gaza tiene su frontera con Israel, tiene solo un pedazo al sur con Egipto, ¿verdad? Sí. Las fronteras de Gaza no van a ser cambiadas. O sea, respetamos la independencia de la gente o de los palestinos en la franja de Gaza. No tenemos ningún reclamo, no tenemos ni un grano de arena de la tierra de Gaza. Solamente queremos vivir en paz, que no nos atacan terroristas armados y mataran a nuestros niños en sus camas. Eso, nada más. Embajador, yo le agradezco mucho y le doy la bienvenida a Ecuador, porque usted acaba de llegar recién. Qué pena que sea en medio de este conflicto tan peligroso no solo para Medio Oriente, sino para el mundo entero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Isaac Sarid, embajador de Israel en Ecuador.